Si miras a través de un telescopio potente cualquier objeto en el universo que te rodea y observas que todos se están alejando de ti, podrías decidir que tienes una fuerza de repulsión o que el espacio mismo se está expandiendo. Otra posibilidad es que estés en el centro de una explosión pasada y todo se está alejando de su centro. A primera vista, todas estas y algunas otras explicaciones podrían parecer razonables, pero los científicos siempre hablan del universo en expansión como si otras alternativas no fueran adecuadas. Uno de los hechos más increíbles asociados con la teoría de la relatividad general de Einstein es que relaciona el espacio-tiempo, la materia y la energía. La materia y la energía dictan cómo debe curvarse el espacio-tiempo, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Si aprendemos cómo toda la materia y la energía están distribuidas en el universo en un cierto punto en el tiempo y cómo se están moviendo, podemos reconstruir la curvatura del espacio-tiempo y la evolución a lo largo de la vida del universo. Observando las galaxias en el universo, vemos que la dinámica gravitacional de las galaxias vecinas tiene la mayor influencia sobre las galaxias más cercanas a nosotros. Por ejemplo, la Vía Láctea y Andrómeda se están moviendo una hacia la otra. Otras galaxias y grupos locales eventualmente también se fusionarán. El resto de las galaxias son atraídas por las masas más cercanas, grandes galaxias, grupos galácticos y cúmulos. En cualquier región relativamente pequeña del espacio, que va desde unos pocos millones hasta decenas de millones de años luz en tamaño, la masa de este espacio determina cómo se moverán las galaxias. Sin embargo, en escalas más grandes, las cosas no funcionan de la misma manera. Los movimientos a pequeña escala, conocidos como velocidades peculiares, pueden alcanzar unos pocos miles de kilómetros por segundo, pero son superados por un efecto más fuerte que solo se puede ver a escalas más grandes. Cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido se aleja de nosotros. Esta observación empírica es conocida como la ley de Hubble, que postula que la velocidad de recesión observada de las galaxias es proporcional a su distancia de nosotros. La constante de proporcionalidad en esta relación se conoce como la constante de Hubble. Se ha medido con bastante precisión y puedes ver su valor en tu pantalla ahora mismo. Pero, ¿por qué sucede esto? En realidad, ¿por qué todo se está alejando el uno del otro? Cuando Einstein introdujo su teoría de la relatividad general, rápidamente se dio cuenta de que tenía consecuencias que no le gustaban del todo. Un universo uniformemente lleno de materia sería inestable y propenso al colapso gravitacional. Para contrarrestar esto, Einstein introdujo una constante cosmológica que representaba una fuerza repulsiva que contrarrestaba el colapso. Otros entendieron que no tener en cuenta esta constante podría llevar a un universo no estático. En tal universo, la estructura del espacio se expandiría o contraería con el tiempo. La corrección de Einstein no funcionó, y la constante cosmológica llevó a un universo inestable. Las regiones con mayor densidad colapsarían, mientras que las de menor densidad se expandirían. En un universo gobernado por las leyes de la relatividad general, lleno homogénea e isotrópicamente con materia y radiación, la estática no podía persistir. Tenía que expandirse o contraerse, dependiendo del contenido y la cantidad del universo. Y así, las galaxias distantes se están alejando de nosotros más rápido cuanto más lejos están. Hay muy pocas explicaciones para este fenómeno. La razón radica en el hecho de que un universo que se adhiere a los principios de relatividad, isotropía y homogeneidad, mientras está lleno de materia y radiación, no puede ser estático. Debe expandirse o contraerse según su contenido y cantidad. Esta situación podría haber evolucionado debido a varios factores. Fatiga de corrimiento al rojo, la luz que proviene de galaxias distantes pierde energía a medida que viaja a través del espacio, lo que podría resultar en una disminución de la energía observada y un corrimiento al rojo percibido. Movimiento a alta velocidad. El movimiento rápido podría causar que las galaxias más rápidas se conviertan en las más distantes con el tiempo. Explosión inicial. Un evento explosivo inicial podría empujar las galaxias más lejos de nosotros. Expansión del espacio-tiempo. La última posibilidad, pero la que está respaldada por un conjunto completo de datos, incluida la relatividad general y la distribución física y las propiedades de las galaxias observadas. Para la década de 1930, quedó claro que solo había dos opciones, y el universo de hecho se está expandiendo.
Esto fue confirmado además por el hecho de que el corrimiento al rojo de los objetos se correlacionaba bien con la distancia calculada y la velocidad de expansión observada, independientemente de la distancia del objeto. Pero un estudio de 2011, representado por los puntos de datos rojos, proporciona la evidencia más convincente hasta la fecha de que la temperatura de la radiación relicta era más alta en el pasado. Las propiedades espectrales y de temperatura de la luz distante confirman el hecho de que vivimos en un espacio en expansión. En conjunto, toda esta evidencia nos enseña que el universo se está expandiendo y lo más probable es que esta sea la causa del corrimiento al rojo. No se debe al movimiento, a la luz cansada, ni al resultado de alguna explosión. El espacio mismo se está expandiendo. Esta porción del universo que podemos ver y estudiar está creciendo con el tiempo. Desde el supuesto Big Bang han pasado 13.8 mil millones y 8 mil millones de años y la mayoría de los objetos cuya luz nos ha alcanzado ahora están a unos 46 mil millones de años luz de distancia. A partir de ahora, el universo observable abarca unos 46 mil millones de años luz en todas las direcciones desde nuestro punto de vista. Más allá de estos límites, sin duda hay mucho más espacio, probablemente incluso infinito. Personalmente, estoy seguro de que hay más universo más allá, es solo que la luz no ha tenido suficiente tiempo para alcanzarnos. En este contexto, si el universo es finito o infinito, no importa, aún puede expandirse. Expandir el universo es como multiplicar su tamaño por factores de crecimiento. Si inicialmente era finito, seguirá siendo finito pero más grande en tamaño. Si era infinito, seguirá siendo infinito. El punto clave es que el universo cambia, se expande y se estira. Todos estos efectos son consistentes e indiscutibles. Lo que hay más allá del universo observable es un tema para futuros videos. A todos los habitantes de este hermoso planeta, hemos aprendido fácilmente a medir varias distancias. Por ejemplo, podemos medir sin esfuerzo la distancia directa de Moscú a San Petersburgo, o medir la profundidad del lago más profundo de la Tierra hasta en centímetros. Estas distancias no plantean ninguna duda. Sin embargo, cuando hablamos de distancias en el universo, a veces nos encontramos en un estado de shock, porque nuestras mentes no pueden comprender lo inmensas que son esas distancias. Por ejemplo, considera una distancia de 10 millones de años luz. Pero, ¿y si te digo que el diámetro del universo es de unos 93 mil millones de años luz desde nuestra perspectiva? El universo observable puede imaginarse aproximadamente como una esfera con un observador en el centro. Si observas en cualquier dirección, el punto más lejano que podrías ver estaría a unos 46 mil millones de años luz de distancia. En términos de diámetro, esta cifra suma 93 mil millones de años luz. Sin embargo, si profundizamos en la edad del universo, este número sería mucho menor que 93 mil millones. Entonces, intentemos entender hoy cómo se llegó a esto. Para responder a esta pregunta, consideremos cuando decimos que un objeto está a una distancia de 3.8 mil millones de años luz de la Tierra. ¿Qué queremos decir? Es la distancia actual al objeto, es decir, ¿qué tan lejos está ahora cuando la luz del objeto comenzó a viajar hacia nosotros? ¿O es la distancia que la luz ha viajado? Debido a la expansión del universo, estas variaciones deberían diferir significativamente. Pero primero usemos una analogía simple para una mejor visualización. Imagina dos escaleras adyacentes. Tú estás en una y tu amigo está más abajo en la otra. Tu amigo te lanza una pelota a cierta velocidad. Toma algo de tiempo para que la pelota llegue a ti. Si conoces la velocidad de la pelota y el tiempo que toma, puedes calcular la distancia a tu amigo. Supongamos que la pelota viaja a 10 metros por segundo y tú estás a 10 metros de tu amigo. Ahora, compliquemos el escenario. Imagina que ambos están en escaleras mecánicas que se mueven en direcciones opuestas. Tu escalera va hacia arriba, mientras que la de tu amigo va hacia abajo. Cada escalera se mueve a una velocidad de 2,5 metros por segundo. Ahora, las cosas se vuelven menos sencillas. Si tu amigo lanza la pelota a 10 metros por segundo y tú comienzas a 10 metros de distancia de él, para cuando la pelota te alcance ya no estarán a 10 metros de distancia. Tomaría un segundo entero para que la pelota te alcance, durante el cual te habrías movido 17 metros de distancia.
Si inicialmente estabas a 10 metros de distancia cuando la pelota fue lanzada, el momento en que la pelota te alcanza significa que comenzaste a 6 metros de distancia. Me tomó 0,8 segundos para este escenario. Si tomó exactamente 1 segundo, significa que comenzaste a 8 metros. Ahora, considera que he redondeado los valores para simplificar. Cuando dos objetos están estacionarios, los 3 valores son los mismos. Para objetos en movimiento son diferentes. Como sabes, el universo se está expandiendo, así que las cosas se complican más. Cuando observamos los bordes distantes del universo, estamos mirando hacia el pasado. Vemos la luz de un tiempo en que los objetos estaban más juntos, y el universo se expandía más rápido en tiempos antiguos. A diferencia de la analogía de la escalera mecánica, la tasa de expansión del universo cambia con el tiempo. Hoy, según estimaciones modernas, la edad de nuestro universo es de alrededor de 3,8 mil millones de años, más o menos unos pocos millones de años. ¿Qué significa esto para los objetos distantes? Consideremos el actual poseedor del récord, una de las galaxias más lejanas conocidas por nosotros. Cuando decimos que está ubicada a una distancia de 3,45 mil millones de años luz, nos referimos a la distancia recorrida por la luz desde la galaxia, haya llegado o no aún. Para mí, al menos, esta parece ser la manera más razonable de medir distancias en un universo en expansión. En el pasado, las distancias entre objetos eran menores. A medida que la luz viaja desde el objeto emisor hasta nuestros ojos, el universo continúa expandiéndose. Pero, ¿qué significa esto para nuestro poseedor del récord, esta galaxia? En primer lugar, esta galaxia estaba a una distancia de 1,1 mil millones de años luz de nosotros cuando emitió la luz que ha llegado a nosotros hoy. En segundo lugar, la luz que nos llega hoy fue emitida y enviada cuando el universo tenía solo 380 millones de años. En tercer lugar, la luz viajó durante 13,4 mil millones de años y, por definición, cubrió esa distancia exacta. Y en cuarto lugar, en realidad, cuando lees las noticias, ves videos o escuchas a varios científicos, puede que no comprendas completamente las distancias de las que están hablando. Así que he enumerado todas las posibles variaciones. Sin embargo, generalmente se usan las dos últimas opciones, o la distancia recorrida por la luz o la distancia actual. Además, si la distancia en años luz es menor que la edad del universo, se refiere al tiempo que la luz ha viajado. Si es mayor, indica la distancia actual real. El punto es que, para objetos cercanos y objetos conectados por gravedad, la diferencia entre estas variaciones es significativamente menor. No obstante, aún preferiría que la gente fuera más cuidadosa con su redacción y utilizara valores más precisos. Si cada persona especificara si se refiere a la distancia en el momento de la emisión de la luz, al viaje de la luz o a la distancia actual a un objeto, la confusión se reduciría considerablemente. Así es como funcionan las distancias en un universo en expansión, y ese colosal número de 93 mil millones de años luz se logró de la siguiente manera. La razón es que la distancia acompañante al objeto observable más lejano, es decir, la superficie de la radiación relicta del último esparcimiento, es de aproximadamente 14 mil millones de parsecs, o 14 megaparsecs. Esto corresponde a 46 mil millones, o 4,6 por 10 a la potencia de 10 de años luz en todas las direcciones. Por lo tanto, el universo observable puede visualizarse como una esfera con un diámetro de aproximadamente 93 mil millones de años luz, centrada en el sistema solar, la ubicación del observador. Pero la parte más fascinante vendrá en la próxima entrega, donde discutiremos la luz misma. Desde el presunto Big Bang, han pasado 13,8 mil millones de años, al menos según la ciencia contemporánea. Sin embargo, este tiempo ha pasado para nosotros. Pero, dado que el tiempo es relativo, ¿qué significa esto para los observadores en otras partes del universo? ¿Existe el tiempo absoluto para todo el universo? Cuando decimos que el universo tiene 13,8 mil millones de años, ¿esto solo se aplica a la Tierra o es válido para todo el cosmos? Así que hoy intentemos entender esto. ¿Quién sabe? Tal vez alguien de una galaxia vecina nos esté mirando a través de un telescopio ahora mismo, observando a los dinosaurios en la Tierra. Además, discutiremos una galaxia muy única que, por así decirlo, se encuentra más allá de nuestro universo. Nuestra Tierra existe dentro de la Vía Láctea,
y las edades de todo lo que vemos en ella coinciden con esos 3.8 mil millones de años, o casi 3.8. Esta edad de planetas, estrellas y otras fuentes de luz visibles en el cielo nocturno no coincide con la nuestra, porque, como saben, la velocidad de la luz es constante. Por ejemplo, si miras una estrella ubicada a 200 años luz de distancia, la estás viendo como apareció hace 200 años. No hay nada paradójico en esto. Es insignificante en comparación con los 3.8 mil millones de años. Incluso si consideramos una estrella en el extremo opuesto de una galaxia a una distancia de 100.000 años luz, la diferencia es prácticamente insignificante. Podrías preguntarte si hay una diferencia significativa entre una edad de 3.8 mil millones de años y 3.8 mil millones 800 millones de años, o incluso el valor específico de 13.000 millones 790 millones 900 mil años. Creo que la diferencia es inconsecuente. Sin embargo, si consideramos otras galaxias que están muy distantes de nosotros, emerge una historia completamente diferente. Cada punto en esta ilustración representa una galaxia separada ubicada a aproximadamente 1.000 millones de años luz de la Tierra. Las galaxias dentro de esta estructura tienen edades de 12.000 millones y 8.000 millones de años, mientras que las galaxias más remotas son aún más jóvenes. A medida que miramos más y más lejos, encontramos galaxias que existieron cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, siendo su edad solo un pequeño porcentaje de lo que es hoy. Con telescopios potentes podrías ver estrellas individuales con un contenido de elementos pesados muy bajo. En ese momento, más del 99% de los átomos estaban compuestos solo de hidrógeno y helio. El carbono, oxígeno, silicio, fósforo, hierro y otros elementos necesarios para construir el universo eran escasos. Esto resultaría en la falta de planetas rocosos, moléculas orgánicas y la posibilidad de vida. Cuando observamos galaxias en su estado original, esencialmente estamos mirando hacia el pasado. Sin embargo, hay un punto crucial a tener en cuenta. No estamos viendo las galaxias como son hoy en día. Más bien, las estamos observando desde nuestra perspectiva, mirando hacia el pasado. Para alguien en una estrella distante, o en una galaxia a decenas de años luz de distancia, verían nuestro pasado. Si estuvieran a 100 años luz de distancia, la Tierra no mostraría signos de bombas nucleares. No habríamos inventado las computadoras, viajado al espacio ni desarrollado las transmisiones de televisión. Para alguien en una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia, nuestro Sol parecería más joven y más tenue. La Tierra solo tendría organismos unicelulares. Lo que es aún más asombroso es que para los observadores en las galaxias visibles más distantes, no solo no existirían nuestra Tierra y nuestro Sol, sino tampoco nuestra galaxia entera. Seríamos una colección de grandes nubes de gas uniéndose lentamente en brazos espirales que eventualmente darían nacimiento a nuestro hogar. Los cúmulos globulares más antiguos que actualmente se encuentran en el halo de nuestra galaxia también estarían ausentes. Tampoco habría abundancia de jóvenes estrellas azules calientes que han desaparecido hace 1.000 millones de años. Cualquiera de estos observadores en otra estrella, en otra galaxia o incluso en los confines más lejanos del universo, vería un universo notablemente similar al nuestro, con una edad de 13.8 mil millones de años. Un universo donde las observaciones miran hacia el pasado en todas las direcciones, donde la radiación relicta se ha enfriado a esta temperatura y donde la gran red cósmica sería indistinguible de lo que vemos. En este universo, al mirarnos, nos verían en el pasado, tal como nosotros los vemos a ellos. Pero, ¿no implica todo esto que existe alguna forma de tiempo absoluto? Inicialmente podría parecer así, pero en realidad no es el caso. Si el Big Bang realmente ocurrió, sucedió en todas partes simultáneamente hace 13.8 mil millones de años. Esto sería cierto desde la perspectiva de cualquier galaxia. Sin embargo, ¿qué pasaría si hubiera galaxias moviéndose a velocidades no solo de cientos o miles de kilómetros por segundo en relación con el sistema de coordenadas de la radiación relicta, sino a cientos de miles de kilómetros por segundo? Esta velocidad está muy cerca de la velocidad de la luz. Así como el tiempo transcurre de manera diferente para cualquier persona que se mueva cerca de la velocidad de la luz en la Tierra, no importa si es una partícula, un tren o una persona.
Aunque pueda parecer fantasioso, si un planeta, estrella o galaxia se hubiera estado moviendo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz durante mucho tiempo, parecería significativamente más joven que el resto del universo. Imagina que cuando el universo tenía solo 1000 millones de años, una galaxia aceleró debido a una serie de interacciones gravitacionales, alcanzando el 99% de la velocidad de la luz. Durante los 12 y 8.000 millones de años desde entonces, esta galaxia solo habría experimentado 18 millones de años. Comparada con las galaxias conocidas, sería más pequeña y menos expandida. Por lo tanto, el universo debe parecer el mismo para todos los observadores en todas partes. La misma cantidad de tiempo debería pasar, y el universo debería poseer las mismas propiedades a gran escala casi en todas partes. Sin embargo, para algunos observadores selectos que han pasado un tiempo significativo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz en relación con el sistema de coordenadas de la radiación relicta, el universo parecería muy extraño. El momento en que desaceleраran, la radiación relicta parecería joven y el universo viejo. El hecho de que hayan pasado 3.8 mil millones de años desde el Big Bang se aplicaría a todo y a todos en el universo observable. Si te estuvieras moviendo a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, podría ser difícil de creer. Sin embargo, las conclusiones que he compartido se basan en mi perspectiva viviendo en la Tierra, en el sistema solar y dentro de la galaxia de la Vía Láctea. Todas estas conclusiones sobre la edad del universo y las diversas distancias se extraen de lo que veo. Para llegar a estas conclusiones sobre la edad del universo, he estudiado el espacio a mi alrededor, y estos estudios se basan en mi perspectiva. Desafortunadamente, no todos son tan afortunados como yo. No todos pueden comprender que son parte del universo. Ahora, déjame explicarte por qué. Por ejemplo, en esta imagen hay una galaxia. El nombre no te dirá mucho. Podrías pensar que está rodeada de otras galaxias, pero eso es solo desde una cierta perspectiva. Si estuvieras volando a través del universo y pasaras cerca de ella, no encontrarías galaxias allí. Según sabemos por las observaciones astronómicas, esta galaxia está completamente aislada. Por cientos de millones de años luz en todas las direcciones, no hay nada. Las estrellas brillantes destacadas por los rayos fraccionados en esta imagen están en realidad en nuestra galaxia. Esta galaxia ultradistante es mucho más grande y brillante que nuestra Vía Láctea. Contiene 10 veces más estrellas. Detrás de ella se encuentra un fondo de galaxias aún más distante. Este fondo acompaña imágenes similares tomadas en todas las direcciones del cielo de la Tierra. Esta galaxia está ubicada en la constelación de Piscis. La densidad de materia en el espacio que la rodea es de aproximadamente 1 átomo por metro cúbico. A diferencia de la mayoría de las galaxias, que están situadas a lo largo de filamentos galácticos, esta se encuentra en vacíos cósmicos, espacios vacíos entre ellos. Esta galaxia está tan aislada que si nuestra Vía Láctea estuviera en su lugar, no habríamos sabido sobre la existencia de otras galaxias hasta la década de 1960, cuando surgieron telescopios potentes. Ahora, imagina dónde estaríamos si estuviéramos en Shoki o el Hooke. El telescopio Hooke, utilizado por Edwin Hubble para su investigación, se puso en funcionamiento en 1917. En las décadas de 1920, 30, 40 y 50, no habríamos encontrado nada cerca de esta galaxia si viviéramos allí. Nuestras búsquedas se habrían detenido. En ese caso, podríamos concluir que nuestra galaxia es la única en el universo. Y de hecho, es asombroso que en noches oscuras, el universo se nos abra. Esto te hace maravillarte de cuán inusual es la posición de nuestra galaxia en el universo. También destaca las suposiciones incorrectas que podemos hacer. Tener solo un punto de vista puede dificultar la comprensión de nuestro verdadero lugar en este universo. Del mismo modo, un punto de vista sobre el nacimiento del universo puede llevarnos por mal camino, impidiéndonos comprender realmente cómo se originó todo. Por lo tanto, es importante considerar el universo desde diferentes perspectivas. En realidad, esto será una continuación de este video, y hablaremos sobre si es posible engañar al espacio y al tiempo, y si es posible, puramente a través de medios científicos, encontrarse entre el pasado y el futuro, o incluso en el mismo momento del tiempo. Esta ilustración representa nuestra historia cósmica desde el Big Bang hasta el presente, en el contexto de un universo en expansión.
El Big Bang fue precedido por un estado de inflación cósmica. Sin embargo, la idea de que tuvo que haber una singularidad antes de eso está terriblemente desactualizada. Casi todo el mundo ha oído hablar del Big Bang, pero si le preguntaras a diferentes personas, desde laicos hasta cosmólogos, que completen la frase «en el principio, había», recibirías una multitud de respuestas diferentes. Una de las respuestas más comunes es «una singularidad», que se refiere al momento en que toda la materia y energía del universo estaban concentradas en un solo punto. La temperatura, densidad y energía habrían sido infinitamente grandes. Esta idea podría implicar la infección del espacio y el tiempo. Sin embargo, esta imagen no solo es falsa, probablemente esté desactualizada desde hace unos 40 años. El espacio y el tiempo podrían no haber tenido un momento de origen en absoluto. No nos apresuremos a sacar conclusiones precipitadas. En cambio, exploremos lo que ya sabemos sobre este asunto y, lo más importante, ¿de dónde proviene este conocimiento? Las observaciones astronómicas realizadas con varios telescopios nos permiten examinar algunas de las galaxias más distantes que hemos visto, muchas de las cuales están a distancias inalcanzables para nosotros. A medida que miramos más y más lejos, descubrimos que las galaxias más distantes se alejan de nosotros a una velocidad cada vez mayor, gracias a la expansión del universo. El universo de hoy está lleno de galaxias en todas las direcciones y a varias distancias. En promedio, cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido se aleja. Esto no se debe a que las galaxias realmente se muevan dentro de su cosmos local. La expansión del espacio mismo es responsable de este fenómeno. Esta predicción fue uno de los resultados inusuales derivados de la teoría de la relatividad general por el físico soviético Alexander Friedman. Las observaciones de Edwin Hubble lo confirmaron. Esto significa que con el tiempo, la materia en el universo se dispersa más y se vuelve menos densa, a medida que aumenta el volumen del universo. Esto también implica que en el pasado, el universo era más denso, más caliente y más uniforme. Extrapolando hacia atrás en el tiempo, llegamos a estados tempranos más calientes y densos. Pero todo esto lleva a singularidades donde las leyes de la física se descomponen. Cuando extrapolas el desarrollo del universo hacia atrás en el tiempo, comienzas a notar varios cambios importantes. En particular, llegarás a una era en la que la gravedad no tuvo tiempo suficiente para formar grupos suficientemente grandes de materia para que se formaran estrellas y galaxias. Luego, llegarás a un punto donde el universo era tan caliente que ni siquiera podía formar átomos neutros. Más allá de eso, habrá un estado donde los núcleos atómicos mismos se desintegran. Luego serás testigo de la aparición espontánea de pares de partículas de materia y antimateria. Y luego verás donde los protones y neutrones individuales se desintegrarán en quarks y gluones. La cuestión es que la física regular, incluido el momento del comienzo del universo, se descompone en una singularidad. Sin embargo, alcanzar un estado infinitamente caliente y denso tiene sus consecuencias, muchas de las cuales, desafortunadamente, no están confirmadas por observaciones. Cada paso representa un universo que es progresivamente más joven, más pequeño, más denso y más caliente. Continuando esta extrapolación, vemos que las densidades y temperaturas aumentan a valores infinitos en el momento en que toda la materia y energía del universo estaban contenidas en un solo punto, una singularidad. Sin embargo, el Big Bang caliente, como se pensaba inicialmente, no era solo un estado caliente, denso y en expansión. El momento en que todas las leyes de la física dejan de funcionar fue el nacimiento del espacio y el tiempo. Es una forma de hacer que el universo entero aparezca de repente de la nada. Fue el acto original de la creación. La singularidad está asociada con el Big Bang, pero si todo sucedió como se describe y el universo en el pasado tuvo temperaturas infinitamente altas, habría ciertos signos obvios observables incluso hoy. Sin embargo, por ahora, permíteme recordarte qué son las fluctuaciones. Las fluctuaciones son oscilaciones, es decir, cualquier desviación aleatoria de un valor determinado. En el contexto del Big Bang, habría fluctuaciones de temperatura de enormes amplitudes, fluctuaciones de temperatura que estarían limitadas por la velocidad de la luz. Solo ocurrirían en escalas no mayores que el horizonte cósmico.
deberían haber quedado restos de materiales cósmicos de alta energía, como monopolos magnéticos, pero las fluctuaciones de temperatura no exceden 1 parte en 1000, lo cual es 1000 veces menor de lo que predice el Big Bang, basado en la singularidad. Las fluctuaciones mayores que el horizonte han sido confirmadas por varios satélites, pero las restricciones sobre la existencia de monopolos magnéticos y otros restos de ultra alta energía son extremadamente fuertes. La ausencia de su presencia tiene serias consecuencias. El universo nunca alcanzó temperaturas extremadamente altas, por lo que debe haber algún límite. No podemos extrapolar infinitamente hacia atrás a un estado caliente y denso con temperatura infinitamente alta. Además, hay una limitación sobre cuán lejos podemos llegar describiendo con precisión nuestro universo. A principios de la década de 1980 surgió una teoría de que antes de que nuestro universo fuera un estado caliente, denso, en expansión, enfriamiento, lleno de materia y radiación, pasó por una fase de inflación. La presencia de una fase de inflación cósmica debería haber significado que el universo estaba lleno de energía inherente al espacio, lo que llevó a una expansión rápida que estiró el universo a un estado plano con propiedades uniformes en todas partes. Ahora involucrado fluctuación de pequeña amplitud en todas las escalas, terminó. La inflación hace que el espacio se expanda exponencialmente, lo que puede hacer que un espacio inicialmente curvado o desigual parezca plano. E incluso si el universo estuviera curvado, su radio de curvatura sería al menos cientos de veces mayor de lo que podríamos detectar. Cuando termina la inflación, convierte la energía inherente al propio espacio en materia y radiación, dando lugar al caliente Big Bang. Sin embargo, esto no da lugar a un Big Bang infinitamente caliente, sino a uno que alcanza una temperatura máxima cientos de veces menor de la que se necesita para una singularidad. En otras palabras, conduce a un Big Bang caliente que emerge de un estado inflacionario, no de una singularidad. La información existente en nuestra parte observable del universo que podemos medir solo corresponde a los últimos segundos de la inflación y todo lo que sucedió después. Si preguntaras cuánto duró la inflación, no encontrarías una respuesta natural a eso. Continuó durante al menos un poco más de eso pero si continuó un poco más, significativamente más o por un tiempo infinito, no solo es desconocido, sino fundamentalmente imposible de saber. Pero entonces, ¿qué dio lugar a la inflación? Muchos estudios y discusiones giran en torno a este tema, pero nadie sabe la respuesta, porque no hay evidencia en la que basarse. No hubo observaciones que se pudieran haber hecho de manera directa. En consecuencia, algunas personas o científicos hacen afirmaciones erróneas. Por ejemplo, una de las afirmaciones fue que teníamos una teoría del Big Bang basada en la singularidad, que generaba un universo caliente, denso y en expansión antes de que supiéramos sobre la inflación. La inflación es en realidad una etapa intermedia, por lo que obtenemos la siguiente secuencia: singularidad, inflación, Big Bang caliente. Hay numerosos gráficos e imágenes creados por los principales cosmólogos que ilustran estos datos, pero eso no significa que todos sean precisos. Ilustran fluctuaciones de densidad y ondas gravitacionales que surgen después de la inflación. La suposición de una singularidad antes de la inflación no necesariamente se mantiene. Hay una base muy sólida para creer que no es así. Matemáticamente, podemos demostrar la imposibilidad de pasar de una singularidad a un estado inflacionario. Y por eso el espacio-tiempo de la inflación se expande exponencialmente. Imagina cómo funciona una función exponencial. Después de cierto tiempo, el universo se duplica en tamaño. Después del doble de ese tiempo, se duplica de nuevo, lo que significa que se vuelve 4 veces más grande. Espera 3 intervalos de tiempo como esos y se triplica. Espera 10 o 100 de esos segmentos de tiempo, y estas duplicaciones harán que el universo sea 2 a la potencia de 10 o 2 a la potencia de 100 veces más grande. Esto significa que si retrocedemos en el tiempo durante la misma duración, o durante 2, 3, 10 o 100 veces más, el universo se volverá cada vez más pequeño, pero nunca llegará a cero. Siempre será una fracción de su tamaño inicial, como la mitad, un cuarto, un octavo, 2 a la potencia de menos 1 décimo, o 2 a la potencia de menos 100. No importa cuán atrás en el tiempo vayamos, nunca llegaremos a una singularidad. Las líneas azules y rojas representan el escenario tradicional del Big Bang.
donde todo comienza en el tiempo t igual a 0, incluido el espacio-tiempo. En el escenario inflacionario, representado por el color amarillo, nunca alcanzamos una singularidad donde el espacio adquiere un estado singular. Podría volverse arbitrariamente pequeño en el pasado mientras el tiempo continúa infinitamente. Entre los cosmólogos, es bien conocido que hay un teorema que demuestra la incompletitud del estado inflacionario pasado. Esto significa que todas las partículas existentes en el universo, durante la inflación, eventualmente se encontrarán cuando se extrapolen hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, esto no implica necesariamente que la singularidad haya existido. La inflación simplemente no describe todo lo que ocurrió en la historia del universo, incluyendo su nacimiento. También se sabe que la inflación no puede surgir de un estado singular, ya que la región que experimenta la inflación debe siempre comenzar con un tamaño finito de fluctuaciones espacio-temporales a una escala cuántica durante la inflación, que se extienden por todo el universo y dan lugar a imperfecciones en la densidad y ondas gravitacionales. Sin embargo, si la inflación surgió de una singularidad o no es desconocido, por lo que cada vez que veas un diagrama, artículo o historia sobre la singularidad del Big Bang que existió antes de la inflación, debes saber que estás tratando con hechos científicos desactualizados. La idea de la singularidad del Big Bang perdió su relevancia tan pronto como entendimos que había otro estado antes del estado caliente y denso del Big Bang, la inflación cósmica, que probablemente preparó e inició el Big Bang en sí mismo al principio del espacio y del tiempo. Posiblemente existió una singularidad de la cual emergió la inflación, pero no hay garantía de ello. En la ciencia hay cosas que se pueden verificar, medir, predecir, confirmar o refutar. Por ejemplo, la inflación que dio lugar al Big Bang caliente está sustentada. Todo lo demás es mera especulación. Por lo tanto, para entender cómo nació nuestro universo, vale la pena considerar todos los posibles escenarios de eventos. Si le preguntas a cualquier científico si el universo tiene un límite, probablemente recibirás una respuesta ambigua, porque, por un lado, el universo tiene un fin desde nuestra perspectiva, particularmente en términos de observaciones. Esto se conoce como el universo observable. Pero si miramos la ciencia desde un ángulo diferente, entendemos que nuestro universo se está expandiendo con aceleración, por lo que no puede haber limitaciones. Obtendrás una respuesta aproximadamente así, pero solo con argumentos detallados, fórmulas y explicaciones de por qué todo es como es en este mundo. Se sabe que, debido a la expansión del universo, existe un horizonte de eventos más allá del cual no podemos penetrar. Somos testigos de que hay al menos una forma de vida inteligente. Creer si estamos solos o si hay alguien más allá es una cuestión personal para cada individuo. Sin embargo, imaginemos que en una galaxia lejana hay otra civilización, y naturalmente el horizonte de eventos para ellos es del mismo tamaño. Desde su punto de vista, podrían observar aquellas partes del universo que están más allá de nuestro horizonte. En términos generales, saben lo que es desconocido para nosotros. Supongamos que un fenómeno cósmico interesante o una galaxia única que observaron los asombró tanto que quisieron contarnos al respecto. Con la ayuda de algunas tecnologías futuras mega avanzadas y únicas, recibimos su señal con esta información. En ese caso, aprenderíamos qué hay más allá de nuestro horizonte de eventos. ¿Qué opinas? ¿Es esto teóricamente posible sin violar las leyes modernas y conocidas de la física hasta 2019? Así que, profundicemos en todo esto con más detalle. Por un lado, podemos rastrear la historia del universo hasta su mismo comienzo, hasta el Big Bang hace 12 y 8 mil millones de años. Tenemos esta magnífica imagen del universo capturada utilizando radiación de fondo. También podemos observar estrellas y galaxias que se formaron durante ese tiempo dentro del alcance de los telescopios modernos. En este momento, el récord lo tiene la luz que viajó hacia nosotros durante 3.7 mil millones de años desde un objeto que actualmente está a 33 mil millones de años luz de distancia. Solo el telescopio más avanzado podría superar este récord. Pero la esencia es que nuestras observaciones están limitadas a la parte observable del universo desde el momento del Big Bang. La luz viajó 3.8 mil millones de años, lo que significa que solo podemos ver la luz que había viajado esos años en cualquier dirección. Sin embargo, esto no significa que no haya universo más allá de esta frontera.
Estamos seguros de que está allí. Después de todo, la luz aún nos llega, y la pregunta es cuánto de ella hay. Y aquí comienza nuestro experimento. Si hay una limitación en lo que se puede ver, entonces esta limitación también se aplica a aquellos observadores cuya luz es visible de manera diferente. En otras palabras, si tomamos dos galaxias situadas en lados opuestos de nosotros, y la luz de ellas viajó 3.7 mil millones de años, podemos ver ambas, pero no se verán entre sí. Si cada una de ellas tiene seres inteligentes, ¿no podrían enviarnos información sobre lo que ven, que no está disponible para nosotros? ¿Podrían así engañar las limitaciones del espacio-tiempo y proporcionarnos información sobre la parte del universo que no podemos ver? ¿O podríamos enviarles imágenes de las galaxias lejanas capturadas por el Hubble Extreme, o incluso un mapa del universo tal como lo vemos? Si continuamos intercambiando esta información, eventualmente sabría cada participante más de lo que puede ver con sus propios ojos. Sin embargo, hay una trampa. Recordemos la luz de un objeto muy distante. El problema es que esa luz sería antigua. Si vemos algo cuya luz viajó hacia nosotros durante 2.4 mil millones de años, y el objeto está ahora a 33 mil millones de años luz de distancia, lo vemos tal como era 400 millones de años después de su creación. Por supuesto, es una galaxia lejana y aún emite luz, pero nunca la recibiremos. El universo no solo se está expandiendo, la expansión está acelerando. Y este es un hecho firmemente observado. La pregunta es ¿por qué está acelerando? La mayor explicación para esto es la energía oscura. Hablaremos de eso más adelante, al menos explicando lo que se entiende generalmente por energía oscura. Así que, la luz emitida por galaxias más allá de ciertos límites nunca llegará a nosotros. Si no fuera por la energía oscura, eventualmente la veríamos y recibiríamos la información que enviaron, pero solo después de que la luz emitida por esas galaxias llegara a nosotros. Por lo tanto, podemos obtener información de objetos más allá de nuestro horizonte, pero solo después de que se muevan dentro de nuestro horizonte. Y debido a la energía oscura, lo que entra en nuestro horizonte ya se ha ido. Este punto de vista se examina desde una perspectiva teniendo en cuenta la teoría del Big Bang como el comienzo del universo, y nada impide que lo discutamos en algunos episodios. Absolutamente todas las galaxias, excepto la nuestra, son objetos astronómicos extremadamente distantes. Nunca sabremos realmente qué sucede en estos inmensos sistemas gravitacionalmente unidos y las estrellas dentro de ellos. Desafortunadamente, nunca tendré la oportunidad de visitarlas. No podemos enviar un paraguas o cualquier dispositivo allí. No sabremos si hay vida o formas de vida maravillosas. El universo, lamentablemente, nos ha quitado esa posibilidad debido a las colosales distancias que nos separan. Las galaxias están esparcidas por todo el universo. Sin embargo, estamos agradecidos ya que una de estas galaxias una vez nos dio vida, y ahora las observamos desde tiempos inmemoriales. Cada una de las galaxias está viviendo actualmente su propio ciclo de vida. Colisionan, se fusionan con otras, evolucionan de manera única, mueren y renacen. Cada una de ellas es distinta y peculiar. Casi todo lo que sabe sobre los objetos en el universo, planetas, estrellas, lunas, nebulosas, se encuentra dentro de las galaxias. Se han convertido en un refugio peculiar para todo. Para empezar, vale la pena señalar que el número de galaxias en el universo observable es realmente desconocido. Sin embargo, a simple vista, podemos ver 4 galaxias enteras en el cielo. Son la galaxia de Andrómeda, las nubes de Magallanes, grande y pequeña, y la galaxia M33 en la constelación de Triángulo. Pero a pesar de poder ver claramente los contornos de las galaxias en el cielo o en fotografías, en realidad las galaxias no tienen límites definidos. No es posible determinar con precisión dónde termina la galaxia y comienza el espacio intergaláctico. En el rango óptico, una galaxia puede parecer tener un cierto tamaño, pero cuando se mide usando observaciones de radio del gas interestelar, su radio puede resultar ser mucho mayor, y esto no es raro. Típicamente, el tamaño de una galaxia se entiende como el tamaño fotométrico, que se representa como una curva en su superficie iluminada, con intenso brillo. La masa medida de una galaxia dependerá de su tamaño. En primer lugar está el núcleo. El núcleo es una pequeña región en el centro de la galaxia. Cuando hablamos de núcleos galácticos,
A menudo nos referimos a núcleos galácticos activos, donde los procesos no pueden explicarse por las propiedades de las estrellas concentradas en ellos. En tales núcleos ocurren procesos que liberan una enorme cantidad de energía. Los signos comunes de actividad en estos núcleos incluyen la eyección de gas ionizado o emisión de radio de alta potencia, aunque no siempre. A menudo, el comportamiento inusual de los núcleos galácticos activos está asociado con agujeros negros supermasivos, y actualmente esta es la teoría más ampliamente aceptada. El segundo componente es el disco galáctico. El disco galáctico es una capa relativamente delgada, donde se encuentran la mayoría de los objetos de la galaxia. Es un componente en la lente de las galaxias visibles y espirales, que contiene brazos espirales. El disco contiene predominantemente estrellas más jóvenes en comparación con el bulbo galáctico, y su movimiento está bien ordenado. Giran alrededor del centro de la galaxia, en órbitas casi circulares que se encuentran en el mismo plano. Las galaxias tienen una alta densidad en comparación con sus componentes físicos circundantes, como el halo o el bulbo, que están poblados con estrellas más antiguas. En los discos de las galaxias, a menudo, se pueden observar brazos espirales, que irradian desde el centro de la galaxia, donde la densidad del gas interestelar y las estrellas jóvenes es particularmente alta. Es dentro de uno de esos brazos espirales que vivimos. A continuación, hablemos del llamado halo galáctico, un término utilizado en la astrofísica. El halo galáctico es un componente invisible de una galaxia y es de naturaleza hipotética. Esencialmente, el halo galáctico es la parte más externa de la galaxia que interesa mucho a los científicos, ya que estudiarlo puede ayudar a entender dónde termina la influencia gravitacional de una galaxia y comienza la de otra. Otro componente galáctico es bastante raro y se conoce como el anillo polar. Por ejemplo, la galaxia NGC 4650A tiene este componente. En el caso clásico, una galaxia con un anillo polar tiene dos discos que giran en planos perpendiculares, con los centros de estos discos coincidiendo. Sin embargo, la causa exacta de la formación de los anillos polares no se entiende completamente. Se cree que los anillos polares se forman cuando dos galaxias interactúan gravitacionalmente entre sí. El siguiente componente galáctico se llama el bulbo. Es un componente central brillante y elíptico de galaxias espirales y en forma de lente. Principalmente consiste en estrellas viejas que se mueven en órbitas alargadas. La población típica del bulbo incluye gigantes rojas, enanas rojas o supernovas, dos tipos, así como estrellas variables como cefeidas o cúmulos globulares. Por ejemplo, en las galaxias en forma de lente típicas, el bulbo es más grande en relación con el diámetro de la galaxia en comparación con las galaxias espirales. En mi opinión, el bulbo es uno de los elementos más interesantes en la estructura de las galaxias. Ahora hablemos de la barra, o en términos más simples, el puente. Se parece a una formación densa y alargada que consiste en estrellas y gas interestelar. Sirve como el principal proveedor de gas interestelar al centro de la galaxia. Con este conocimiento de los componentes necesarios, ahora podemos pasar a clasificar las galaxias y aprender más sobre estas islas estelares. Hay diferentes clasificaciones de galaxias como la clasificación de Hubble o clasificaciones basadas en telescopios infrarrojos. Galaxias elípticas. Aproximadamente el 25% de todas las galaxias conocidas son de este tipo. Son altamente luminosas y, desde la distancia, parecen esferas gigantes y brillantes con el mayor brillo en el centro y desvaneciéndose hacia los bordes. Las galaxias elípticas están casi completamente compuestas de estrellas viejas, dándoles un tono amarillo o rojizo. Casi no se forman estrellas nuevas en ellas, ya que la cantidad de gas interestelar y polvo en ellas es insignificante, aunque hay excepciones ocasionales. Los sistemas estelares elípticos difieren solo en tamaño y compresión. Se clasifican según su compresión con letras E del 0 al 7. Este número corresponde al grado de aplanamiento del sistema. Por ejemplo, E0 sería un cúmulo esférico, mientras que E6 sería mucho más aplanado. Además, según la clasificación, una galaxia E0 puede ser perfectamente redonda, mientras que una galaxia E7 puede tener forma ovalada. La formación estelar en galaxias de este tipo ha cesado durante varios miles millones de años, y apenas queda gas frío o polvo cósmico. La mayoría de las galaxias masivas están llenas de gas caliente muy disperso con temperaturas superiores a 1.000.000 de kelvins.
Por otro lado, en las galaxias espirales, la formación estelar ocurre de manera más uniforme. Por lo tanto, las estrellas más masivas en las galaxias elípticas hace mucho tiempo que completaron su existencia, mientras que en las galaxias espirales se están formando y observando constantemente nuevas estrellas. Uno de los ejemplos más comunes de una galaxia elíptica es MM87. Las galaxias espirales son el tipo más difundido y probablemente el más hermoso. Constituyen más de la mitad de todas las galaxias conocidas. Una galaxia espiral aparece como un disco con una bola amarilla brillante en el centro, alrededor de la cual se enrollan brazos espirales. Estos brazos consisten en ramas más tenues con un tono azulado debido a la presencia de estrellas específicas, como las supergigantes blancas y azules. A diferencia de los sistemas estelares elípticos, poseen varias características estructurales distintivas. Las galaxias espirales tienen brazos espirales donde ocurren procesos activos de formación estelar. Tienen un disco estelar, que es una capa relativamente delgada de materia a lo largo del plano de la galaxia, donde se encuentra la masa principal de los objetos en el sistema y las estrellas. Las estrellas dentro del disco giran alrededor del centro de la galaxia. En las galaxias espirales se observa ampliamente la presencia de gas interestelar y polvo, esenciales para la formación estelar. Muchas galaxias espirales tienen una estructura peculiar en su centro conocida como una barra, de la cual se extienden los brazos espirales. Se clasifican con la letra S y difieren en la densidad de la colocación de los brazos. Típicamente, estas galaxias tienen 2 o 3 brazos, aunque en algunos casos los brazos pueden variar en tamaño. Todos estos brazos, a menos que sean influenciados por colisiones galácticas, se enrollan en la misma dirección alrededor del centro de la galaxia, donde se concentra la mayor parte de la materia, como un agujero negro supermasivo y cúmulos esféricos densos de estrellas viejas, conocidos como bulbo. Por ejemplo, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y la galaxia de Andrómeda, con la que inevitablemente colisionaremos en aproximadamente 4.000 millones de años, son ambas galaxias espirales. El Sol está ubicado entre los brazos, lejos del centro galáctico, y su velocidad de movimiento es aproximadamente igual a la velocidad de rotación de los brazos. Esta posición permite que el sistema solar evite regiones peligrosas de formación estelar activa, donde a menudo ocurren supernovas. Vale la pena señalar que las galaxias espirales se observan a menudo más allá de los cúmulos de galaxias. Difieren en el grado de desarrollo de su estructura espiral, lo que se indica agregando las letras A, B o C al símbolo S. Las galaxias con A tienen el número principal de estrellas concentradas en un bulbo central, mientras que las ramas centrales de la estructura espiral están débilmente desarrolladas o simplemente indicadas. En las galaxias con B, las ramas están más desarrolladas y para aquellas clasificadas como C, las ramas están bien desarrolladas. La mayoría de las estrellas están contenidas en ramas fuertemente desarrolladas, veladas y a menudo dispersas, mientras que el bulbo central tiene dimensiones relativamente pequeñas. Las galaxias espirales más conocidas incluyen nuestra galaxia Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y la galaxia de Bode. Un tipo intermedio entre las galaxias espirales y elípticas son las galaxias lenticulares, clasificadas como S0. En galaxias de este tipo hay un bulbo central brillante y altamente comprimido que se asemeja a una lente, mientras que los brazos están ausentes o muy débilmente trazados. Las galaxias lenticulares consisten principalmente en estrellas gigantes viejas, dándoles un color predominantemente rojizo. Se diferencian de las galaxias elípticas porque tienen convexidad y un disco delgado, pero son distintas del tipo SA porque carecen de una estructura espiral. La población principal de tales galaxias está compuesta por estrellas viejas y masivas, en su mayoría de colores rojo y amarillo. 2/3 de las galaxias lenticulares, al igual que las galaxias elípticas, no contienen gas, mientras que en 1/3 el contenido de gas es similar al de las galaxias espirales. En consecuencia, los procesos de formación estelar, aunque presentes, ocurren a un ritmo muy lento. Un ejemplo de una galaxia lenticular es la galaxia de Lusillo en la constelación de Draco. Más interesantes son las llamadas galaxias irregulares, que no encajan en las categorías elíptica o espiral.
Las galaxias irregulares carecen de cualquier forma común y generalmente se caracterizan por conexiones caóticas, cúmulos estelares y a veces carecen de una forma distinta o un centro pronunciado. Son relativamente raras y constituyen aproximadamente el 5% del número total de galaxias conocidas. La razón por la cual las galaxias irregulares difieren tanto de sus contrapartes galácticas radica en la probabilidad de que cada uno de estos sistemas estelares probablemente alguna vez fue una galaxia elíptica o espiral, pero algo interrumpió su proceso de formación o estructura, llevando a su apariencia irregular. Estas galaxias se dividen principalmente en dos tipos: aquellas que tienen alguna semejanza con una estructura que les permite ser clasificadas en ciertas secuencias de galaxias, y aquellas que ni siquiera tienen semejanza. También hay un tercer tipo conocido como galaxias irregulares enanas, caracterizadas por una baja cantidad de elementos pesados y una gran cantidad de gas interestelar, lo que las hace similares a las galaxias del universo temprano. Por lo tanto, estudiar este tipo de galaxias irregulares es crucial para comprender el proceso de evolución galáctica. Además, en estas galaxias se pueden observar estrellas jóvenes y calientes. Contienen una cantidad significativa de polvo que bloquea gran parte de la luz de las estrellas. Es probable que tales galaxias tengan planetas donde el cielo parece bastante modesto y aburrido. Personalmente no recomendaría observarlas a través de un telescopio. Ejemplos destacados de tales galaxias son NGC 1327A o las nubes de Magallanes. En cuanto a las galaxias que poseen ciertas características pero que no pueden categorizarse en ninguna de las clases mencionadas, se les denomina galaxias peculiares. Sus características estructurales pueden variar, como estructuras distorsionadas debido a interacciones con galaxias vecinas, la presencia de carriles de polvo, eyecciones de materia, y así sucesivamente. Un ejemplo clásico sería el cohete peculiar de NGC 28. Estrellas, planetas y materia cósmica, unidos por fuerzas gravitacionales, forman algunos de los objetos más masivos del universo, las galaxias. El número exacto de galaxias sigue siendo desconocido, pero se estima que son varios cientos de miles de millones, y eso solo en la parte observable del universo. A pesar de que las galaxias están astronómicamente distantes unas de otras, a veces colisionan. Tales colisiones son eventos verdaderamente espectaculares a gran escala. Evolución cósmica. En el universo hay galaxias orbitando alrededor de un centro de masa común. En tales sistemas, hay una galaxia gigante central con varios objetos satélite. Durante su evolución, si las órbitas de las galaxias más pequeñas no coinciden, todas comienzan a girar alrededor de este centro. Sin embargo, si las galaxias tienen órbitas idénticas, se fusionarán en un solo gran sistema, mientras que el objeto más pequeño se desintegra. Los astrónomos observan tales colisiones con bastante frecuencia. Se cree que la galaxia de Andrómeda también colisionó con una galaxia más pequeña en el pasado lejano. De manera similar, nuestro sistema también ha absorbido galaxias más pequeñas. Pero si los astrofísicos afirman que el universo se está expandiendo, ¿por qué colisionan las galaxias? Y todo porque la expansión del universo está ocurriendo lentamente. Las galaxias en cúmulos y supercúmulos experimentan atracción gravitacional entre sí y se mueven a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. La expansión cosmológica alcanza tales magnitudes solo a distancias de decenas de millones de años luz, lo cual es cientos de veces mayor que el tamaño de las galaxias. Por lo tanto, dentro de los cúmulos, las galaxias no notan la expansión del universo. Se mueven y colisionan como si no existiera. Sin embargo, por muy comunes que puedan ser estas interacciones, los astrónomos rara vez logran capturar imágenes dinámicas de galaxias colisionando como las que capturó Hubble. ARP 2882 consiste en la galaxia espiral NGC 569 y su compañera más pequeña IC 1559. Ambas tienen núcleos altamente activos que sirven como poderosas fuentes de radiación. La actividad de ARP 282 está asociada con los agujeros negros situados en sus centros. Los procesos de interacción de marea han llevado a una redistribución de la materia dentro de las galaxias, proporcionando a los agujeros negros abundante alimento. Las galaxias también han formado un puente conectador, visible en la imagen de Hubble, que consiste en gas y polvo alargados afectados por fuerzas de marea. Y eso no es todo.
El telescopio espacial Hubble también tomó una serie de fotos de dos galaxias en fusión en el sistema BB 689, que los astrónomos han llamado las alas del ángel. A diferencia de los alineamientos visuales aleatorios de galaxias que solo parecen interactuar desde la perspectiva de la Tierra, estas dos galaxias en BB 689 están en medio de una colisión. Esta interacción galáctica ha hecho que el sistema V6689 en la constelación de Leo sea casi simétrico y ahora se asemejan a enormes alas galácticas. Otro telescopio espacial bien conocido, el James Webb, también capturó imágenes interesantes. El cúmulo estelar en la galaxia del Carro de la Rueda se formó como resultado de una colisión con una galaxia satélite. La galaxia del Carro de la Rueda tiene dos anillos que se expanden hacia afuera desde el centro de la colisión, como las ondas en un estanque después de lanzar una piedra. Debido a estas características distintivas, los astrónomos se refieren a ella como una galaxia anular. Tiene una estructura menos común en comparación con las galaxias espirales como la Vía Láctea. En las siguientes dos galaxias mostradas en la imagen cósmica pasaron una a través de la otra, dejando un puente de jóvenes estrellas azules entre ellas. La colisión frontal entre las dos galaxias mostró un objeto de forma triangular, donde nacieron miles de estrellas. Esta imagen fue capturada por el telescopio espacial Hubble, según informó Nanowork. Los astrónomos especulan que las galaxias pasaron una a través de la otra, desencadenando una explosión ardiente de formación estelar en una forma única en NGC 2445, donde miles de estrellas se encienden. Esta galaxia es rica en gas, el combustible del cual se crean las estrellas, lo que lleva a su abundancia de formación estelar. Sin embargo, la nueva galaxia no ha logrado escapar del dominio gravitacional de su compañera, NGC 2444. La galaxia ha extraído gas de NGC 2445, creando el peculiar triángulo de estrellas recién formadas. Como podemos ver, estas interacciones pueden parecer asombrosamente hermosas. En la búsqueda de la materia oscura. Pero no es solo la belleza lo que alimenta la curiosidad de los científicos. Ya en la década de 1970 surgieron argumentos serios a favor de la idea de que las galaxias contienen los llamados halos oscuros, además de estrellas y gas. Los argumentos teóricos surgieron de consideraciones sobre la estabilidad de los discos estelares de las galaxias espirales, mientras que la evidencia observacional provino de las grandes velocidades de rotación no decrecientes del gas en los bordes lejanos de los discos galácticos, donde casi no hay estrellas, y por lo tanto la velocidad de rotación se determina a través de observaciones de gas. Si toda la masa de una galaxia se contuviera principalmente en estrellas, entonces las velocidades orbitales de las nubes de gas ubicadas más allá del disco estelar disminuirían a medida que aumentara la distancia. Esto se observa en los planetas del sistema solar, donde la masa se concentra principalmente en el Sol. Sin embargo, en las galaxias, esto a menudo no es así, lo que indica la presencia de algún componente adicional, masivo y extendido, cuyo campo gravitacional imparte altas velocidades a las nubes de gas. La situación se aclaró parcialmente cuando se introdujeron halos oscuros masivos en el modelo matemático de las galaxias. Estos halos oscuros no contribuyen a la luminosidad total de la galaxia y solo son evidentes a través de su influencia gravitacional en el subsistema estelar. Una forma de obtener información sobre la estructura de los halos oscuros es estudiando las estructuras extendidas que se forman alrededor de las galaxias durante sus interacciones. Por ejemplo, a veces durante un paso cercano, una galaxia roba gas de otra, enrollándolo alrededor de sí misma en forma de un anillo extendido. La existencia de anillos polares extendidos solo puede explicarse si la masa del halo oscuro es aproximadamente el doble que la de la materia luminosa en la galaxia. Las colas de marea también sirven como indicadores fiables de la presencia de materia oscura en las regiones periféricas de las galaxias. Quizás la primera evidencia de masa oculta se obtuvo ya en 1933, cuando el astrofísico Fritz Zwicky notó que las galaxias en el cúmulo de Coma se movían más rápido de lo esperado, lo que implicaba la presencia de alguna masa invisible que las mantenía unidas y evitaba que se dispersaran. La naturaleza de la materia oscura sigue siendo desconocida, por lo que a menudo se la menciona como alguna sustancia oscura fría abstracta que interactúa con la materia ordinaria únicamente a través de la gravedad.
Sin embargo, debido a su masa significativa, actúa como el fondo activo sobre el cual se desarrollan todos los escenarios de formación y crecimiento de estructuras en el universo, mientras que la materia ordinaria sigue pasivamente el escenario propuesto. Estas ideas forman la base del llamado escenario de agrupamiento jerárquico. Según este escenario, las fluctuaciones primarias de densidad de la materia oscura surgen debido a la inestabilidad gravitacional en el universo temprano y luego se multiplican al fusionarse entre sí. Como resultado, se forman numerosos halos oscuros ligados gravitacionalmente que difieren en masa y momento angular. El gas colapsa en los pozos gravitacionales de estos halos oscuros. Este proceso se llama acreción, lo que lleva a la formación de galaxias. La historia de fusiones y acreción de cada agrupamiento de materia oscura determina en gran medida el tipo de galaxia que emerge dentro de él. El atractivo del escenario de agrupamiento jerárquico es que describe bastante bien la distribución a gran escala de las galaxias. El experimento numérico más impresionante realizado dentro de este escenario se llama la simulación del milenio. Los astrónomos informaron sus resultados en 2005. En el experimento se resolvió el problema de n cuerpos para 10.000 millones de partículas de materia oscura, comenzando desde cuando el universo tenía solo 120 millones de años hasta el presente. Durante este tiempo, casi la mitad de la materia oscura se había reunido en halos oscuros de varios tamaños, totalizando aproximadamente 18 millones. Aunque aún no se ha logrado un acuerdo completo e inequívoco con las observaciones de la estructura a gran escala, todavía hay mucho por descubrir. En la búsqueda de satélites desconocidos de la Vía Láctea, en 2002, un equipo de investigadores liderado por Beth Willman comenzó la búsqueda de satélites desconocidos de la Vía Láctea en el Sloan Digital Sky Survey. El primer éxito llegó en marzo de 2005, cuando se descubrió una galaxia esferoidal enana a una distancia de 300.000 años luz de nosotros en la constelación de la Osa Mayor. Se convirtió en el 13º satélite de la Vía Láctea, con una luminosidad extremadamente baja. Todas sus estrellas emiten una luz comparable a la de una sola estrella supergigante, como Deneb, la estrella más brillante de la constelación del Cisne. El año 2006 resultó ser excepcionalmente fructífero para el descubrimiento de satélites de nuestra galaxia, cuando otros dos equipos de investigadores descubrieron 7 galaxias esferoidales enanas alrededor de la Vía Láctea. Y aparentemente este no es el límite. Solo recientemente los astrónomos comenzaron a descubrir galaxias completamente desprovistas de materia oscura o que la contienen en cantidades extremadamente insignificantes. Por ejemplo, la galaxia enana NGC 1052 que fue descubierta hace un par de años por un equipo liderado por Peter Van Dokkum de la Universidad de Yale. Desde entonces, se han encontrado varios objetos similares, incluido DF4, ubicados cerca de DF2. Estas galaxias desconciertan enormemente a los científicos, que intentan entender cómo podrían haberse formado sin materia oscura, o cómo la perdieron. Una hipótesis vincula su aparición con colisiones galácticas. En tal accidente, las masas de su materia oscura pueden continuar su trayectoria, pasando una a través de la otra. Sin embargo, las nubes de materia ordinaria experimentan presión entre sí, se desaceleran, interactúan y se separan de la materia oscura. Este escenario está respaldado por un artículo publicado en la revista Nature por Van Dokkum y sus colegas. Las observaciones de DF2 y DF4 mostraron que las trayectorias de estas galaxias comenzaron a divergir desde un punto común hace unos 8.000 millones de años. Además, otras galaxias enanas pobres en materia oscura también comenzaron a moverse junto con ellas. Hoy en día, DF2 y DF4 son parte de una cadena de unos 7 a 11 objetos similares, ubicados a una distancia de aproximadamente 70 millones de años luz de nosotros. A la escala de cúmulos estelares, galaxias enanas y galaxias, las colisiones y fusiones ocurren constantemente. Incluso nuestra Vía Láctea está actualmente perturbando a la galaxia esferoidal enana de Sagitario, que es su satélite, y en el futuro, este cuerpo cósmico relativamente pequeño, con solo el 1% de la masa de nuestra galaxia, será completamente absorbido. Mirando más hacia el futuro, podemos esperar una colisión y fusión con la gran galaxia de Andrómeda.
Según las predicciones de los científicos, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda colisionarán en unos 4.5 mil millones de años. Y bastante pronto, en 3.000 millones de años, Andrómeda se acercará tanto a nosotros que las estrellas de su galaxia serán visibles a simple vista. ¿Cómo se verá esta colisión? Gracias a la imagen del telescopio Hubble, ahora podemos visualizar cómo se verá la fusión de la Vía Láctea y Andrómeda desde el exterior. Un grupo de 3 galaxias, colectivamente llamado NGC 7T64A, y ubicado en la constelación del Fénix a una distancia de 425 millones de años luz de la Tierra, sirve como modelo para este escenario. Los científicos ya están realizando simulaciones de la colisión entre la Vía Láctea y la nebulosa de Andrómeda en supercomputadoras. Los datos indican que la Vía Láctea ha absorbido a vecinos más pequeños en el pasado. Por ejemplo, algunas galaxias enanas y cúmulos estelares globulares fueron destruidos por fuerzas de marea y transformados en corrientes estelares, con sus estrellas probablemente siendo eventualmente absorbidas por nuestra galaxia. Usando datos del telescopio espacial Gaia, los científicos respondieron parcialmente la pregunta de cuándo ocurrió la última colisión y absorción de un vecino. Gaia crea un mapa tridimensional de la galaxia, midiendo distancias a las estrellas, lo que permite a los científicos observar sus direcciones de movimiento. Esto llevó al descubrimiento de que hace unos 8 a 10 mil millones de años, la Vía Láctea engulló una galaxia enana considerable llamada Gaia Salchicha Encelado. Como herencia de la colisión, recibimos alrededor de 8 nuevos cúmulos estelares globulares, junto con 50.000 millones de nuevas estrellas. Investigaciones adicionales revelaron que GSE no era un satélite de nuestra galaxia, sino que se movía en una dirección opuesta a la rotación de la Vía Láctea. Así, nuestros cursos se cruzaron y ocurrió una colisión, en lugar de una fusión gradual. Esta catástrofe intergaláctica nos proporcionó material, formando alrededor del 50% del halo de hoy y el 20% del halo de materia oscura. El próximo evento similar, como mencionamos antes, será el encuentro con Andrómeda. Los científicos especulan que si la nebulosa de Andrómeda y la Vía Láctea eventualmente se fusionan, la nueva galaxia resultante tendrá una forma elíptica. Incluso se le ha dado un nombre, Lactomeda. Para entonces el Sol, que podría haberse transformado en una gigante roja, estará relativamente lejos del centro galáctico, ya que la distancia entre las estrellas aumentará. Sin embargo, esto ya no nos afectará.